Bien, veníamos hablando acá en la segunda carta a los Corintios de lo importante que es estar bajo la alimentación de una sana doctrina. Diga conmigo, sana doctrina. Por lo general nosotros no nos ocupamos de la sana doctrina porque estábamos ocupados en las añadiduras. El Señor Jesús dijo allá en Mateo 6, 33, dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os vendrán por añadidura. Se refería a tres cosas básicas de las que se desprenden el resto. Se refería a comer, se refería a vestir y se refería a beber. No beber de empinar el codo, sino beber de calmar la sed. Pero es interesante que antes del versículo 33 allá, el Señor dice que las personas que no han nacido de nuevo, o sea, solo los que han nacido del papá y de la mamá, sí viven afanados por qué han de comer, qué han de beber y qué han de vestir. Eso sí nos ocupa la mente todo el tiempo. Se levanta uno pensando cómo pagar o cómo comprar, o qué es lo que va a ser el famoso futuro del que siempre hablamos. Pero lo impresionante para mí es que el Señor Jesús dice que de eso se mantiene ocupada la mente del que no ha nacido de nuevo. Hay versiones que son más severas y dicen: de eso se ocupan los paganos, entendiendo por pagano aquel que no ha conocido de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros durante los primeros tiempos de nuestra manera de creer en Dios realmente estábamos ocupados en eso y no en la vida eterna, ni en el reino de Dios, ni en su justicia? Porque Él dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entre esas cosas, que es el reino de Dios y su justicia, es la sana doctrina. Pero cuando tenemos nuestros ojos nublados por las añadiduras, nos interesan más o menos cursos como estos. Cómo prosperar según la Biblia, paso 1, 2 y 3. Y ahí mismo nos inscribimos. Diga conmigo, añadiduras. Nos ocupa más nuestra mente cursos como estos. Cómo educar a los hijos desde el punto de vista de la palabra de Dios. Diga conmigo, añadiduras. Cómo tener un buen matrimonio con base en la palabra de Dios, y nos inscribimos en el curso de parejas. Y todos son añadiduras. No estoy diciendo que no son importantes, sino que Dios habla de eso como añadiduras, porque son temporales. Nuestra relación matrimonial es temporal, no dura sino hasta que la persona muere, gracias a Dios, ¿verdad, hermanos? Aló. Porque el mismo Señor Jesús dijo que en la resurrección nadie tomará marido y nadie tomará mujer. Usted se encontrará con su mujer allá en la Nueva Jerusalén y simplemente la podrá saludar y decirle: ¿qué hay? Que ella ya venga a decirle mi amor y que nada. Eso fue hasta que nos morimos. Lo mismo con los hijos. En Cristo Jesús somos hermanos y hermanas y estamos en procura de renovar nuestra mente para que desarrollemos nuestra vida familiar en Dios bajo el parámetro de Dios. Las relaciones que nosotros tenemos a nivel de sangre son muy importantes, realmente tienen mucha fuerza, pero en la sangre de Jesucristo tenemos una familia que tiene más fuerza todavía. El Señor Jesús una vez estaba hablando con las personas que querían oír de Dios y llegó la mamá y los hermanos, y uno de los que estaba con él le dijo: su mamá y sus hermanos están allá afuera. Y él les contestó de esta manera, les dijo: no, mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios, mi Padre, y la obedecen. Básicamente lo que está diciendo es: dígale a mi mamá y a mis hermanos que biológicamente sí somos eso, pero en el reino mis hermanos son estos. Cuando ellos nazcan de nuevo, entonces sí seremos en la dimensión correcta, hermanos, padres e hijos. También asistimos a cursos de cómo echar fuera demonios, que son añadiduras. Asistimos a cursos de cuánta cosa, de los cuales éramos esclavos. Entonces, cuando se nos habla de sana doctrina, diga conmigo, sana doctrina, a nosotros no nos interesa mucho eso, porque eso no hay como dónde consignarlo.
No hay cómo cubrir una deuda con eso, no hay cómo salir de un problema que tengamos apremiante con eso. Pero el apóstol Pablo se ha ocupado en el transcurso de toda esta carta, principalmente en estos últimos capítulos, de demostrarle a los hermanos de Corinto que ellos estaban descuidando su eternidad. Y la eternidad la estaban descuidando porque estaban alimentando las obras de la carne. Toda clase de obras de la carne tenían en acción estos hermanos en Corinto. Era porque también se habían hecho a predicadores que les alimentaban esas obras de la carne. Eran hombres que habían traído divisiones, y la Biblia dice que las divisiones son obras de la carne. Entonces no habían madurado, porque mientras uno alimente la carne, la madurez no podrá ser posible. Podremos estar muchos años en congregaciones, podremos estar muchos años yendo a cursos y a charlas, pero si esas charlas están dirigidas hacia las añadiduras, no nos van a dejar crecer. Y además, si están llevadas por malos intencionados, porque hay personas equivocadas de buena fe, a las cuales cuando el Señor les abre los ojos como a nosotros, entonces despertamos. Pero hay personas malas, diga conmigo, malas. El Señor dice a través del apóstol en Primera de Tesalonicenses que no es de todos la fe, que hay gente mala y perversa que toma este caminar como una fuente de ganancia. Perros los llama en Filipenses, y les dice que su Dios es el vientre, no la palabra de Dios ni el Dios de la palabra. Entonces Pablo en esta carta quiere hablar como loco. Él quiere entonces decirle a los hermanos de Corinto, ya que le toleran tantas locuras a esos predicadores falsos, pues tolérenme unas a mí. Al fin y al cabo yo soy su padre en Cristo Jesús. Voy a usar las mismas armas que están utilizando los oponentes del Evangelio, pero las voy a aplicar de una manera correcta, a ver si a través de esta manera de hablarles ustedes, hermanos y hermanas de Corinto, avanzan y se alejan de esas personas para que puedan crecer en Cristo Jesús. Por eso él comienza este capítulo 11 diciendo, ojalá me toleraseis un poco de locura. Es como un monólogo, pero realmente está abierto a través de la carta para todos los miembros de la congregación de Corinto. Entonces dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Y reflexiona y dice, sí, toleradme. Lo que está diciendo es, yo también puedo hablar locuras, ya que le toleran que hablen locuras a tantos desconocidos que han venido. Básicamente lo que el apóstol va a hacer es hacer lo que estos falsos apóstoles hacían, y era autorrecomendarse. Pero la autorrecomendación de Pablo era una autorrecomendación real y verdadera, la de ellos era fingida. Entonces lo hace porque él, como un padre que quiere cuidar a sus hijos, ve cómo avanzan hacia el abismo y no le hacen caso a las buenas, entonces se les va a atravesar allá adelante entre el abismo y ellos, a hacer locuras y monerías, pero muy cuerdas, vamos a mirar, para que ellos no se maten. Lo que estos hermanos en Corinto estaban poniendo en riesgo era su eternidad, pero como estaban dedicados a las añadiduras y a las obras de la carne, cuando uno está dedicado en eso, la eternidad le importa muy poquito. Uno, por ejemplo, aunque sabe que se va a morir, uno piensa que no se va a morir. De tal manera piensa que no se va a morir, que todo lo que hace en su diario vivir es para cosas del lado de acá, del ataúd hacia acá. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Entonces lo que quiero decirte ahora es que a lo que tú le dediques más tiempo, ese realmente es tu tesoro y ahí está tu corazón. Básicamente, a lo que tú le dediques más tiempo es tu Dios verdadero. Ah, pero pastor, es que para mí lo más importante es la familia. Discúlpame. Es la familia, no es quién, Dios. Pero es que la empresa, si yo no la abro, ¿quién la abre? Discúlpame, ese es tu Dios. Sí, pero yo procuro leer la palabra, o por lo menos reunirme una vez cada 6 meses con los demás hermanos en Cristo cuando me queda tiempo. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está? ¿Qué hay ahí? Tu corazón. Pablo le quiere decir a los hermanos de Corinto, sincerémonos, hermanos. Somos creyentes mentales, pero no somos creyentes reales. Creemos que creemos en Dios, pero realmente a lo que le dediquemos más tiempo es eso en lo que realmente creemos. Mira al lado, dígale, ay, ay, ay. Entonces Pablo le dice a los hermanos de Corinto, hombre, perdónenme que me vaya a autorrecomendar,
pero es que temo que resbalen del evangelio de estar escuchando tanto lo que no es sano por boca de obreros fraudulentos, mercenarios, que lo que quieren es atracarlos. Entonces yo voy a actuar como si fuera tan egoísta y mundano como ellos, aunque no lo soy. Por eso Pablo dice: toleradme un poco de locura. Voy a hablar como loco, aunque no esté ¿qué? Loco. A ver si entran ustedes en la cordura del evangelio. Básicamente lo que Pablo pretende es que los hermanos entiendan la diferencia. Él no los está insultando, no los está menospreciando, los quiere arrebatar del fuego ardiente en el que se están metiendo. Pero para tener esta locura, Pablo aclara: porque os celo con celo de Dios. Diga conmigo, celo. Los celos de los que Pablo está hablando acá son los celos de Dios, no los celos que un hombre siente por su pareja, o una mujer siente por su amado, o un novio por una novia. No, los celos de Dios son santos. Diga conmigo, santos. O sea, todo lo de Dios es bueno, ¿qué más? Agradable y ¿qué? Y perfecto. Así que cuando hablemos la ira de Dios, no pensemos que es como la ira que le da a uno cuando alguien se le atravesó allá y no marcó la parada, y entonces uno dice, ¿qué ira? No, esa no es la ira de Dios. La ira de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Lo mismo está diciendo Pablo acá. Ojo, yo los estoy celando a ustedes con el celo que hay de Dios en mí por mi nuevo nacimiento. Estoy tremendamente preocupado y quiero que sepan que tengo celos de lo que están haciendo con ustedes, pero es un celo como Dios los desea a ustedes, para Él. Dios nos anhela porque Dios es un Dios celoso, dice la Escritura. Y sus celos no es porque piense que se van a ir con un mejor Dios, sino que Él sabe que Él es Dios y que todo lo que a su alrededor ocurra diferente a la devoción a Dios los está alejando del verdadero Dios. Entonces Dios está celando a los hermanos de... Hermanos, ¿están aquí? Mire lo que está pasando acá. Él está celando a los hermanos de Corinto con el celo de Dios, porque sabe que si se alejan del camino correcto se van a perder y se van a desviar para la eternidad. Lo de Pablo, siempre que usted y yo le damos una carta, es el mismo pensamiento de Dios. En alguna parte nos despistamos porque el Señor nunca vino a ofrecer añadiduras. Desde el famoso versículo Juan 3:16, Él siempre viene hablando de vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga nevera, carro, casa, marido. Que por fin se case esa hermana. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Que por fin se gane el baloto. ¿Dice eso ahí? Entonces, en alguna extraña parte, entonces nos perdimos. Si nacimos de nuevo, le está diciendo Pablo a los hermanos de Corinto, pero no renovamos ¿qué? Nuestro entendimiento. Nacimos de nuevo, pero seguimos pensando como la vieja persona que éramos. Porque os celo con celo de Dios. Y aquí viene algo hermoso. Mire usted esto. Pues os he desposado con un solo ¿qué? Con un solo esposo, con un solo marido. Aquí está hablando del compromiso previo, se llaman los esponsales. Ahora todo eso es muy rápido, casi que se conocen y mañana están casando. No, pero el asunto acá está refiriéndose a esa usanza antigua, correcta y espectacular que era: se conocían los padres de los respectivos novios o contrayentes y fijaban una fecha para el matrimonio. Durante ese lapso de tiempo, especialmente el papá de la novia se encargaba de cuidarla para que en ese lapso a ella no se le fuera a romper nada, ni una uña, si me hago entender, que llegara casta, santa, pura, enterita a su tálamo nupcial. Mire el de lado, ay, ay, ay. Yo sé que para algunos puede ser como hasta ciencia ficción, pero existe, correcto. De ese calibre, cuando Pablo dice, pues os he desposado con un solo... Diga conmigo, digan todos, tengo marido. Así usted sea hombre, lo que Pablo está diciendo es que nuestro marido, ¿quién es? Dios. Diga conmigo, Dios. Pablo está haciendo la función de aquel que cuida a la novia para entregársela al esposo en el momento aquel en que se van a unir eternamente. De este calibre es la relación con que Dios se debe tener
entre el creyente y aquel en el que cree. Dios es el esposo de toda la iglesia, pero además de ser esposo de toda la iglesia, es esposo mío en particular. Entonces Pablo le está diciendo a los hermanos de Corinto: miren, yo los celo con el celo de Dios, porque el marido es ¿quién? Dios. De manera que los tengo que cuidar para que ustedes no tengan varios maridos. Al ustedes recibir esta clase de predicadores que los están alejando de la sana doctrina, están creyendo en diferentes dioses, hasta en el mismo Satanás están creyendo, después nos va a mostrar cómo. Entonces, lo que tiene que hacer Pablo a través de la predicación correcta del Evangelio del Reino de Dios y su justicia es dispensarle un alimento a los congregados que los preserve, porque hay un arreglo entre el cielo y el creyente para un encuentro eterno que se ha de dar cuando el Señor venga por segunda vez en su retorno, para reunirse con todos aquellos y aquellas que han creído en Cristo Jesús. ¿Aló? ¿Están acá? Esto es supremamente importante, porque el ánimo por las añadiduras, como les digo, son importantes. Es muy bueno, pero eso no lo vamos a tener en la eternidad. En la eternidad lo que vamos a tener es una relación completa y concreta con aquel en el cual ahora por fe hemos creído. Entonces Pablo está actuando como aquel que hizo un arreglo de bodas con el mejor de los novios, no con un novio. Este es el novio de novios, es Cristo Jesús, nuestro Señor, el que nos compró con su sangre, ¿qué? Preciosa. Y tenemos un encuentro, algunos tenemos la fortuna de estar en relaciones espectaculares a nivel sentimental, con tu esposo, con tu esposa, o para allá van, pero nada en comparación a esto humano que sentimos con la relación celosa que Dios quiere tener con nosotros. Por eso Pablo les dice: con ese celo es que yo los estoy cuidando. Esos otros les están vendiendo falsos maridos y además son unos desviadores de la fe correcta. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Entonces, nos pasamos mucho tiempo cuidando lo que no debemos cuidar, y descuidamos lo que deberíamos cuidar constantemente. Pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Diga conmigo: virgen pura. Virgen pura. Fuerte: virgen pura. Virgen pura. Entonces, el encargado de velar por esto es el que los ha parido en Cristo Jesús. Pablo debe andar vigilante de la conducta de la novia, porque es que el novio no tiene un solo pero. La novia, según Efesios, es la que está toda arrugada, le falta plancharla, ¿cierto? Está imperfecta, hay que hacerla perfecta, no porque en nuestro nuevo nacimiento hayamos quedado imperfectos. Entonces, hay que quitar todas esas... ¿Quiénes han planchado alguna vez? Levante la manito, ¿cierto? Una camisa bien arrugadita, hay que plancharla. Puede ser muy bonita, pero está ¿qué? Arrugada, para presentársela a sí mismo. Entonces, lo que Pablo tiene que estar atento de esta congregación de Corinto, que es la virgen pura que hay que presentarle al marido en el momento aquel en que se van a encontrar por la eternidad. Pablo tiene que vigilar la conducta de la novia, porque es que el problema está en la novia, no en el marido. ¿Me hago entender, amigos? Aquí no hay que cuidar a Dios no hay que cuidarlo. Los que nos tenemos que cuidar somos ¿quiénes? Nosotros. Hasta la consumación del hecho correcto para el cual un hombre se compromete con una mujer. En este caso, para la consumación de aquel encuentro glorioso que vamos a tener con Cristo en ese día de su retorno. ¿Aló? Amén. Entonces Pablo les está presentando un propósito que no tiene el que viene mirando qué es lo que hay en tu bolsillo para alimentarse él. Eso solo lo puede tener un ministro sano del Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, él trae ejemplos conocidos para todos los creyentes en todas las épocas. Hay un temor, diga conmigo: temor. Pablo, recuerden que es una carta. Estos hermanos están leyendo lo que él les acaba de escribir, han sacado el pergamino. Pablo les dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Recuerdan? Trasladémonos al jardín. Ahí está la serpiente. Eva, diga conmigo: Eva fue la engañada. Tranquilas, hermanas, que enseguida nivelamos todo. Pero ella fue la que salió por las tiendas del jardín del Edén y de pronto
le habla a una serpiente y le dice, psst, como hacen las serpientes, dice, psst. ¿Y por qué de ese árbol no come? Dice, no, es que Dios nos dijo que el día que de él comiéramos, morimos. Y la serpiente le dijo, no, eso es pura mentira. Pero lo que pasa es que Dios lo que quiere es que ustedes no sean como Él. Recuerden que la serpiente viene de caer porque ella fue la primera expulsada de la comunión con Dios, porque estamos hablando de Satanás. Entonces el temor de Pablo ahora es el mismo, porque la congregación en Corinto tenía todo el riesgo de ser engañado por la serpiente. Miren que acá ya mete el concepto de Satanás. Nuestra lucha no es contra ¿quién? Contra sangre. Nuestra lucha no es contra seres humanos. El asunto no eran tanto los falsos predicadores que estaban llegando a Corinto, sino a quién le servían esos falsos predicadores. Así como Pablo le sirve al novio correcto, al Dios correcto, estos falsos predicadores le sirven a Satanás, el que se pretende ser Dios y quiere desviar a todos aquellos que en Cristo Jesús han creído. Entonces, acá la serpiente son los falsos apóstoles que estaban haciendo la obra del diablo usando satánicas estrategias de astucia. Cuando habla de astucia acá, está hablando de la malignidad que un ser es capaz de desarrollar para confundir a cualquiera y lograr sus objetivos. ¿Han oído aquello que en el amor todo se qué? O sea, de ese no está hablando Pablo. Pablo está hablando de un ágape que es el que viene de Dios, pero aquí está hablando de todo sentimiento caído que aquellos falsos predicadores desplegaban para poder capturar y engañar a los congregados de Corinto. Mejor dicho, lo que Pablo está diciendo es, ustedes están corriendo el serio peligro de violar el compromiso que han adquirido con Cristo cuando creyeron en Él. Mira al de lado, dígale, ay. Esto es muy peligroso. Pero nuevamente, pastor, si el problema mío es una cuenta de servicios que tengo que pagar, a mí que me importa la serpiente que con astucia me pueda engañar. Sí, ahí está el problema. Es que ese es precisamente el problema, que mantenemos nuestra cabeza llena de añadiduras en vez de enfocarnos en la vida eterna. Porque además el Señor Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su ¿qué? Y no dijo, y se mueren de hambre. Dijo, y todas estas cosas os serán ¿qué? Pero es que ese mañana a mí nunca me añade nada, siempre estoy colgada. Claro, fíjese y verá, en qué ocupas tu mente. Si lo ocupas en añadiduras, pues el reino no se va a hacer cargo de ti nunca, porque el reino solo se hace cargo de aquellos que se ocupen de él. ¡Aló! Amén. Fantástico. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, Pablo les dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo ya nos dijo en el capítulo anterior que debemos llevar todo pensamiento ¿qué? Cautivo en obediencia ¿a quién? A Cristo, hasta que nuestra obediencia sea ¿qué? Perfecta. Realmente la batalla está en nuestra mente. A lo que le dediquemos nuestra mente, si no la renovamos, seguiremos siempre pensando como si no hubiéramos nacido de nuevo, aunque ya nacimos de nuevo. Entonces no vamos a poder avanzar para discernir si lo que los predicadores nos están dando es realmente alimento de Dios o astucia para embolatarnos, por andar ocupando nuestra mente en lo que son añadiduras. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y aquí les dice el por qué. Pablo se les desnuda prácticamente en este predicamento. Les dice, porque si viene alguno predicando, y aquí Pablo habla como un padre celoso por la novia que se le está descarriando en cuestión de fidelidad por irse detrás de otros predicadores que no están trayendo la sana doctrina. Pablo dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, diga conmigo, otro Jesús. Eso es muy importante. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, es decir, aquí Pablo no está inventando. Discúlpeme, ¿en qué capítulo estamos? Capítulo 11. ¿De cuál carta? De la segunda. ¿Cuántos capítulos tiene la primera carta? 16. Y si llevamos 10 de la segunda, vamos en 26. Pablo viene hablándoles a ellos. El Cristo del cual yo les he predicado, el Jesús del cual yo les he predicado, se los puedo resumir en 3 cosas. Primero, que este Cristo fue crucificado, murió en la cruz del Calvario. Que este Cristo
fue sepultado durante 3 días. Y que ese Cristo Jesús al tercer día, ¿qué? Resucitó. No hay otro. Estos otros predicadores venían hablándoles de otro Cristo. Entonces a Pablo no lo sorprende tanto que haya malos predicadores de otros Jesuses, sino que haya gente que los reciba, y en la congregación de Corinto, donde se les había expuesto el verdadero Jesús. Entonces él les dice, haciéndole el reclamo de padre bravo, porque si ahora, recuerden, él dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad. ¿A quién? ¿A quién? A Cristo. ¿Por qué? Porque recuerden que el temor de él era que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ahora los de Corinto sean engañados por estos falsos predicadores, llevándolos a otro Jesús que no es el muerto, sepultado y crucificado, sino otro. Entonces por eso él les dice, entonces, ¿ustedes en qué andan? Viene alguien predicando a otro Jesús que el que les hemos predicado, y lo reciben. ¿Y por qué lo reciben? Porque no tienen el discernimiento para saber si lo que les están predicando es bueno o malo. Porque cuando están conmigo, así ustedes sean inmaduros, yo les estoy hablando lo correcto. El peligro en el que corren ustedes es que por no haber madurado, viene cualquiera, y si viene con la intención de embolatarlos, pues los embolata. ¿Me hago entender, amigos? ¿Aló? ¿Están aquí? ¿Qué tan importante es esto? Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, lo reciben. O si recibís otro espíritu que el que habéis recibido. Está hablando de que el espíritu del que está hablando Pablo es que Jesús dijo, yo soy manso y ¿qué? Y humilde ¿de qué? De corazón. Estos predicadores eran orgullosos, ególatras, los golpeaban en público, se apropiaban de sus bienes, hacían con ellos lo que les daba la gana. Estos hermanos realmente estaban díscolos, los de Corinto. O si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio, porque además existen muchos falsos evangelios, que el que habéis aceptado. Ahora, los ataques, a ver, recuérdenme, ¿a qué es que venimos? ¿A qué? A renovar nuestra mente. Renovar nuestra mente. Vuelvo y les digo, el cajón nos espera a todos. Estaremos es que no, el Señor de pronto se ha demorado 2000 años para que venga desde que prometió que venía, pero ¿quién le dijo que usted y yo íbamos a estar vivos cuando Él regresara? Es posible que sí, pero si se nos llega la fecha de vencimiento, ¿con qué cara vamos a llegar a su presencia si hemos sido fieles o no a Él en cuanto a doctrina, en cuanto a creer y perseverar en lo que hemos creído y en lo que nos vino a traer? Entonces los hermanos de Corinto, que ya están inclusive entre los muertos, todos los hermanos de Corinto a los que fue enviada esta carta, ya fallecieron hace 2000 años. Están entre aquellos que vendrán con el Señor Jesús el día que el Señor regrese. Y nosotros ahora estamos ocupando el lugar de los hermanos de Corinto hace 2000 años que estaban vivos cuando se les daban estas instrucciones. Y que si el Señor llega en este momento, los que de Corinto corrigieron y se enderezaron para recibir correctamente al Señor, vendrán con el Señor Jesús, y los que correctamente estemos ahora en nuestra vida, vigilantes para estar bien en su retorno, nos uniremos juntamente con ellos. Pero habrá gente que no, y nació de nuevo. Pero habrá gente que no, y está viva en este momento y cree que ha nacido de nuevo, pero no está vigilante del sano evangelio del Señor. Amigos, esto amerita que mire al del lado, dígale, ay, 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 esto es muy delicado. Entonces, estos otros predicadores consideraban que la cruz de Cristo era una flaqueza. Ellos de verdad veían a Jesús como un derrotado en la cruz, porque es que ellos no habían nacido de nuevo. Entonces veían la cruz como lo que no era. Estaban dejando de lado lo esencial. En últimas, no puede haber resurrección sin antes haber pasado por la muerte, lo que Pablo está diciendo. Por eso estos hermanos tenían problemas en el capítulo 15 de la primera carta con lo de la resurrección. Yo les animaría a que vayan a YouTube y escuchen todo lo que hemos hablado de la primera carta y la segunda carta de los Corintios, y observen cómo estaban de perdidos los hermanos de Corinto con respecto a lo de la resurrección. Para los hermanos de Corinto la muerte era un paquete impresionante. ¿Por qué? Porque como no habían renovado la mente, ellos inclusive pensaban, algunos de ellos ya creyentes, que después de muertos no pasaba nada. Y ahí es que pasa. Según la palabra de Dios, después de muertos el asunto se abre a la eternidad.
de una manera que podemos tener clara desde acá, pero algunos hermanos en Corinto, si se morían, iban a llegar a ese hecho muerte, a una estación, y no sabían para dónde coger. Ellos no sabían qué ocurría después de la muerte, no sabían tampoco qué esperar, porque no sabían que había un cuerpo nuevo que nos está esperando, no sabían que hay un tribunal de Cristo al cual tenemos que afrontar no para ser salvos, sino para rendir cuentas y recibir galardones. No sabían que hay un lago de fuego y de azufre donde serán lanzados todos aquellos que hayan menospreciado la salvación que en Cristo Jesús nos ha sido dada. No sabían que hay un nuevo cielo y una nueva tierra que será desplegada por Dios. No sabían que si la primera destrucción vino por agua, ¿recuerdan cuando Noé? La segunda vendrá por fuego, según 2 de Pedro capítulo 3. No sabían nada, porque se habían dedicado completamente a las añadiduras y no a renovar el entendimiento. Diga conmigo, renovar el entendimiento. Y esto viene cuando uno escucha otra clase de evangelios, dedicados a las añadiduras, y en el caso de los de Corinto peor, a alimentar las obras de la carne. Y aceptaban que esa gente viniera a trastornarles lo que sí habían creído bien. U otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces, por eso Pablo les dijo en el primer versículo que iba a actuar como si estuviera, ¿qué? Loco. Pues ya que en esa congregación de Corinto recibían a tanto loco, ¿qué tanto era que recibieran uno más? Eso es lo que Pablo le está diciendo. Pues si de locura se trata, pues hagamos monerías. Entonces no es demasiado que un loco como yo sea tolerado, ya que han tolerado a locos de los cuales yo los quiero defender. ¿Por qué? Porque el que predique otro evangelio, porque el que predique otro Cristo está loco completamente, porque está negándose a recibir y a entregar el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Eso sí es locura, eso sí es pelear con la cuchara. Mire al de lado, dígale, ¿qué te parece? Bien lo toleráis. Entonces Pablo avanza. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Cuando habla de grandes apóstoles es irónico. Eran minúsculos apóstoles, ni siquiera llegaban a ser apóstoles, porque apóstol significa enviado. Diga conmigo, enviado. Mientras que a Pablo lo había enviado Dios y el mismo Cristo, a esos grandes apóstoles no los había enviado nadie, se habían autoenviado. Entonces Pablo dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, así que si lo reciben a ellos que no son nadie, pues por favor recíbanme a mí, que además sí soy en Cristo Jesús, el que correctamente ha sido enviado. ¿Me hago entender, amigos? Quieren desacreditar el ministerio de Pablo porque Pablo tenía muchas privaciones y tenía muchos sufrimientos y tenía muchos problemas y persecuciones. Estos falsos predicadores, llamados grandes apóstoles por Pablo irónicamente, realmente pensaban que predicar el evangelio era una fuente de ganancia, era pasar de la pobreza financiera a la riqueza financiera, era pasar de la enfermedad física a una salud completa, era pasar de tremendas depresiones a grandes cimas de éxito. Ellos consideraban el evangelio como un potosí en el cual no había sino cosas y tesoros que explotar y vivir acá en la tierra. Y Pablo lo que ahora quiere demostrarles es que en el evangelio, en el correcto evangelio, se sufre. Diga conmigo, se sufre. Y esta gente de sufrimiento no quería saber nada. Entonces dice, quieren desacreditar mi ministerio. Por eso dice, en nada pienso que soy inferior a aquellos grandes apóstoles. Ellos lo que sí hacen es predicarle a vuestros egos inflados. Diga conmigo, egos. Una predicación, lo que está diciendo aquí a Pablo, de la cual uno salga tan satisfecho de uno mismo que uno diga, pues madre, no, mejor dicho, para el Virgen María yo soy mejor. ¿Cuál apóstol Pablo? No, es que ¿qué haría el Espíritu Santo sin mí? Y el Señor Jesucristo, ¿cómo podría sostenerse sin mi presencia en su camino? Y el Dios Padre debe pensar que yo soy el mejor hijo que tiene. Una predicación
dada por estos tipos que hablaban a tu mente para inflar tu ego, tú salías de esa congregación como de un curso motivacional, casi como diciendo, puedo con el mundo, me lo trago entero, soy el mejor. Mientras que una predicación que esté dando por un enviado correcto del Señor siempre va a esculcar tu alma para que saques de allá la podredumbre y la tires a un lado para poderte postrar en santidad delante de Dios. Mejor dicho, de cada predicación de Pablo uno salía arrepentido. De cada predicación de un falso pastor de estos uno salía como wow, yo ni siquiera sé para qué vino Cristo si yo soy tan bueno. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Entonces, estos grandes apóstoles, predicaban a esos egos inflados de los de Corinto con una mente carnal que no era conforme a Cristo. Pablo quería que los hermanos de Corinto tuvieran la mente de Cristo. Por eso les dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Y entonces echa arma de lo que a él lo acusaban. Recuerdan que decían que era salvaje en las cartas y era cobarde cuando iba. Pablo les dice, bueno, pues miremos, pues aunque sea tosco, diga conmigo, tosco, en la palabra, no lo soy en el conocimiento, pero en el verdadero conocimiento. Él les dice, hombre, no soy elocuente, pero sé lo que estoy hablando. Tal vez no le saco chispas al léxico, pero sé lo que les estoy diciendo. Sí, reconozco que soy tosco en la palabra, pero no en lo que les hablo. Eso sí, yo no estoy instruido en ese arte del lenguaje que impresiona con temas vacíos. No, yo más bien quiero aparecerme a Pedro y a Juan, que en Hechos 4:13, los grandes estudiosos de la teología de la Torá decían de Pedro y Juan cuando escuchaban la vehemencia con la que hablaban del Señor Jesús en secreto. Ellos se decían, pero ¿cómo saben estos letras sin haber estudiado? A lo que se referían es, ¿cómo tienen esa revelación de la palabra si no han estado en ninguna de nuestras escuelas de rabinos? ¿Cómo saben eso? Eran tan osados estos cretinos del Evangelio que una vez al Señor Jesús le dijeron, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Imagínate, diciéndole eso al Señor Jesús, que es ¿quién? Dios, una criatura energúmena inflada en su intelecto de su supuesto conocimiento académico de la palabra, diciéndole a Dios que no, que Él no sabe nada. Hermanos, Pablo les dice, pues sí, yo soy tosco en la palabra, pero no lo soy en conocimiento. Al contrario, esos que les hablan a ustedes elocuentemente, les están hablando basura, les están hablando temas sin contenido. Mientras que el tema, aunque no sepa hablar tan elocuentemente como ellos, del que yo les hablo, es mi conocimiento del Señor Jesucristo y del Evangelio. Y en ese Evangelio están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Todo lo que provenga del conocimiento humano es basura, así le pongan doctorado. Mire al de lado, dígale, ay. Ah, sí, yo puede que no hable muy bonito, pero sé de lo que estoy hablando. Eso es lo que Pablo está diciendo. Mientras que aquellos hablaban bonito, de basura. Y los hermanos en Corinto, como no habían madurado, quedaban impresionados. ¿Recuerdan el ejemplo que les dije? Entonces sale uno de una charla de esas y uno sale obnubilado. Y le preguntaron, ¿y qué dijeron? Pues viéndolo bien, como que nada, pero lo dijeron de una manera. Lo dijeron de una manera. ¿Qué profundidad? ¿Cuál? ¿De qué? Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os los hemos demostrado. Entonces, Pablo ahora les pone los hechos, porque estos hermanos en Corinto estaban inflados en su ego por las predicaciones carnales de aquellos falsos apóstoles, pero Pablo había vivido con ellos. Si usted tiene tiempo, en Hechos capítulo 18, del verso 1 al 18, usted podrá notar que Pablo pasó más de 1 año y 6 meses en su primera misión allí en Corinto, con los hermanos de Corinto. Vivía, trabajaba con ellos, les explicaba el Evangelio, los hizo nacer de nuevo por la predicación correcta del Evangelio, les presentó a Jesús.
Y recuerden que al que está en Cristo, ¿nueva qué? Nueva criatura es. O sea que en Jesús ellos habían nacido de nuevo, pero no los había dejado así en seco, sino que además les presentó la persona del Espíritu Santo, con la cual somos sellados para vivir y renovar nuestra mente en ese nuevo nacimiento. Entonces no solamente les dio la nueva vida, sino que por el Espíritu Santo les enseñó cómo vivirla. Además, esa nueva creación que soy, esa nueva creación que aprendo a vivir, es también para comunicarla a otros. Y ahí era donde los hermanos se habían quedado parados, porque cuando uno no tiene nada que decir, pues ¿qué va a transmitir? Entonces ellos, en vez de difundir la nueva vida en Cristo, esa nueva creación, se habían dedicado a armar chismes entre ellos, divisiones entre ellos, parrandas entre ellos, todo lo que un creyente no debe hacer, pero era porque les alimentaban estos falsos predicadores sus obras de la carne. Les decían, no, Dios es amor, todos contra todos, háganles tranquilos. No vivían conforme a aquel en quien habían creído. Pero entonces Pablo tiene un clavito en el tobogán que él quiere sacarse, porque es que a él le dolía también. Pablo le dice, pequé, no es que él nació en peque, sino pequé yo. Pablo dice, pequé yo humillándome a mí mismo. Observe, estos falsos predicadores venían exigiendo salarios cuantiosos por predicarles un evangelio falso a los hermanos de Corinto, y se los pagaban. Entonces el argumento que ellos decían es, si Pablo no le recibe a ustedes ofrendas, es porque seguramente el contenido de lo que él dice es muy mediocre y no vale la pena, porque entre los oradores griegos solo podía cobrar el que era de reconocida trayectoria, de manera que los oradores que no tenían mucho prestigio, hágase de cuenta como que pagaban el año rural, y ellos antes pagaban porque los escucharan, pero no tenían derecho a recibir ningún salario. El ataque de estos falsos predicadores era que Pablo no les recibía ofrendas, porque seguramente lo que él les decía no tenía mucho valor. Entonces cuando él les dice, pequé yo humillándome a mí mismo, se está refiriendo es que aunque esos falsos me quieren tratar como un principiante porque no les cobra a ustedes el predicarles, ellos que consideran el rechazar el pago porque estoy enseñando algo inferior, están equivocados, porque al yo no recibirles nada a ustedes, estoy siguiendo el ejemplo que me dejó el Señor. ¿Quién? ¿El Señor quién? El Señor Jesús. Ahora, si ellos eran falsos predicadores y predicaban obras de la carne, ¿cuál era el verdadero Dios de ellos? ¿Quién? Satanás. Porque Satanás es el que está interesado en que usted y yo caminemos en las obras de la carne. A Satanás le interesa mucho que seamos borrachos, a Satanás le interesa mucho que seamos fornicarios, a Satanás le interesa mucho que seamos envidiosos, a Satanás le interesa mucho que seamos asesinos, que seamos ladrones. Él alimenta todo eso y envía predicadores para eso. Lo importante es que no crezcan en santidad, los tengo enredados. Y además Pablo les dice, no. Yo les estoy enseñando a ustedes el verdadero conocimiento de Cristo. El problema de ustedes es que están siguiendo al Cristo que no es. Porque el Señor Jesús dijo, lo que han recibido de gratis, entréguenlo ¿de qué? De gratis. Así que, aclaremos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos. Yo no estoy motivado por la material. Puede que haya predicadores que los miren a ustedes como fuente de ganancias, entonces entran a sus casas bonitas y ven esas porcelanas y esas cosas, y eso se las quieren llevar para la casa. La codicia se les alborota, porque ellos están sirviendo al Dios de la codicia, que es Satanás. Pero yo no estoy motivado por eso, yo no estoy motivado por lo material. Lo que a mí me motiva es que el mensaje del Evangelio sea efectivo. ¿Y cómo es el mensaje del Evangelio efectivo? Cuando yo me encuentro con una persona que iba para el infierno y por la correcta exposición del mensaje del Evangelio, ahora va para la Nueva Jerusalén. ¿Me estoy haciendo entender? Bien dijo el Señor Jesús, es que es claro, uno no le puede servir a Dios, ¿y a qué? Y al dinero. Y al diablo, sí, a Mamón. ¿Sí? Que es el Dios de las riquezas. Hay un hilo tan delgadito, pero que nos puede costar la eternidad, tanto al falso predicador como al que sigue sus enseñanzas.
para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios no en un balde, sino gratis. Gratis. Pablo no cobraba. Es más, él a sí mismo se consideraba que estaba pagando una deuda. O sea, aquel que cobre por predicar el Evangelio no ha entendido la vuelta. Porque Pablo dice en la misma palabra que hemos desarrollado, ya pasamos por todo el libro de Romanos, que al haber sido alcanzado por el Señor Jesucristo, él mismo se consideraba deudor de anunciárselo a otros, no un cobrador. O sea, aquí no tenemos un apóstol Pablo preguntándole a los de Corinto: ¿y si hay prestaciones sociales? Y la tarjeta de salud que me dan es oro. A mí no me vayan a poder dar un plan 70-30, eso a mí no me sirve. ¿Y cuánto me pagan? Y en dólares, porque es que, no, mejor en euros. Porque es que también me están ofreciendo un puestecito en Miami y allá me pagan. No, Pablo consideraba eso basura, estiércol hablado. ¿Por qué? Porque les impresionaba a los de Corinto mejor dicho, un predicador llegaba a Corinto y decía: me tienen que colocar en un hotel 5 estrellas, con escoltas, el carro debe ser blindado y además que con una dieta especial, ¿vale? Y si no voy, me consignan por adelantado. Y los hermanos de Corinto, pague. Y aquel que les venía a traer el evangelio correcto del Señor Jesucristo, siguiendo los pasos del Señor Jesucristo, lo menospreciaban. En Corinto, dígale de lado: ay. Soy deudor. Es más, él ya dijo en la primera carta, en el capítulo 9: ay de mí si no anunciar el evangelio. Pablo le picaba la lengua, sentía que algo le ardía detrás, oliendo a azufre, si se quedaba callado con el mensaje. Estos otros no, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde, por eso pequé contra ustedes. No. Es más, yo he despojado a otras iglesias. Recuerden que de Filipos, en Filipenses 4:15, por ejemplo, dice que los hermanos de Filipos le mandaban. Miren, Filipos era diferente a Corinto en cuanto a ubicación geográfica, pero los hermanos de Filipos fueron los que sostuvieron, además que Pablo trabajaba con sus manos haciendo tiendas, para poder predicarle el evangelio a los de Corinto. Entonces él les dice: hombre, qué pena con ustedes haber pecado de esa manera, de manera que tuve que recibir, despojé. Cuando habla acá de despojar, está hablando de que les arrebató finanzas a los de Filipos para predicarle a los de Corinto, se gastó el salario que ellos le daban en estos que no le daban nada, y no podía estar pendientes de los de Filipos, que eran tan maduros ya, para poder alimentar a estos para que salieran de su inmadurez. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Uno tiene que tener mucho cuidado. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Acá salario no es como el que usted cobra decadalmente o quincenalmente. No está refiriendo a este salario. El término acá es militar. Diga conmigo: militar. Pablo sabía que militaba en el evangelio del Señor Jesucristo y en el ejército del Señor Jesucristo. Entonces dice: recibiendo salario para serviros a vosotros. La paga de mi servicio militar en Cristo Jesús, que Corinto jamás me ha dado, se la saqueo a otros lugares para poderles llevar el evangelio a ustedes. Los he ofendido en eso. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque los hermanos de Corinto sí invertían, pero en patrocinar la carne. ¿Aló? Y carne no es solamente en este sentido de proveer para falsos predicadores. Los hermanos de Corinto no tenían mayordomía. A estos sí les hacía falta un curso de finanzas. ¿Sabe por qué? Porque los hermanos de Corinto recuerdan que ¿todavía qué? Bebían. Pero recuerden que allá en 1 Corintios capítulo 6, Pablo les tiene que decir que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y a uno por lo general a uno puede que le inviten las primeras 100 veces a beber gratis, pero el resto le toca pagar a uno. O sea que ellos tomaban el dinero de ellos y en vez de invertirlo en la obra del Señor, se lo gastaban en trago. Mira al de lado y dígale: ay. Pero no era el trago curativo de primera de Timoteo, que Pablo le dice a Timoteo: hombre, por los dolorcitos de estómago que tenés, tomate unos pocos vinitos. No. ¿Aló? Amén. Entonces Pablo les dice: mientras ustedes se gastan su plata en carne, los hermanos de Filipo se la gastan en espíritu.
porque ellos quieren cultivar para la vida, ¿qué? Eterna. ¡Wow! Recibiendo salario para serviros a vosotros. Y recuerden que se está sacando un clavo, pero qué clavote, dice, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, o sea que Pablo, cuando estuvo entre los de Corinto, viéndolos comer langosta y faisán y todas las cosas, él se quejaba pero para adentro, estuvo necesitado, pero no les dijo ¿qué? Nada. O sea, Pablo estaba entre hermanos que había que decirles que uno estaba muriendo de hambre para que pudieran soltar alguna cosa. De resto no preguntaba. Pero es que ellos no estaban acostumbrados a obreros así. Ellos estaban acostumbrados a obreros que sí les cobraran. Entonces Pablo le está diciendo, cuando estuve allá ese año y 6 meses, estuve bien necesitado, pero no les dije nada. A ninguno le fui carga. Ninguno de ustedes pueden decir que me dio. Pues lo que me faltaba fue suplido por otros. ¡Qué pena! Mira, ya dígale, ¡qué pena! ¡Qué pena! En Corinto. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Allá quedaba Tesalónica, las congregaciones de Tesalónica. Si usted y yo somos juiciositos y leemos primera y segunda de Tesalonicenses, nos vamos a dar cuenta que en esa región los hermanos de Tesalónica estaban en condiciones financieras muy distintas a los de Corinto. En Corinto todo iba bien, el dólar estaba alto. En Tesalónica no. Pero los hermanos de Tesalónica, de su profunda pobreza, patrocinaban a Pablo para que le fueran a llevar el evangelio a aquellos. Lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Mejor dicho, Pablo está diciendo, qué pena, a mí me tocó saquear consensualmente, porque tampoco fue que atracó a los de Tesalónica y a los de Macedonia. Me tocó saquear a los hermanos de Macedonia, porque los de Macedonia y los de Filipos sí saben para qué es el dinero. Para que el evangelio avance, mientras ustedes se los gastan en sus parrandas. Mira de lado, dígale, ay, ay, ay. Y lo que no gastan en parrandas, se lo gastan patrocinando falsos predicadores. Ah, no, qué golazo. 2-0, ¿sí o no? Lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo, y se la suelta todo, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Entonces, Pablo lo que le está diciendo a los hermanos de Corinto con mucho amor, ternura y humildad, no era un reproche, pero lo que le está diciendo es, y ahora que vuelva, en mi tercera visita, tampoco les voy a recibir ni un peso, porque si me calumnian sin recibirles, ¿cómo será recibiéndoles? Eso, qué tristeza, hermanos. Y no es orgullo, porque miren que sí recibo de otros hermanos maduros, pero es que recibirles a ustedes es como una daga tan amarga de doble filo. No se les puede recibir. Llevarlos a ustedes a la eternidad es algo tan costoso, es lo que está diciendo Pablo a los hermanos de Corinto. Y remata diciendo, por la verdad de Cristo que está en mí. Entonces esta situación de Pablo con los hermanos de Corinto era algo personal. Él no impedía que otros predicadores recibieran. El asunto es triste porque ellos sembraban a mensajeros fraudulentos, de falsos evangelios, sin contenido, pero elocuentes. O sí, hablan muy bonito. Pero no entendían que ser espiritual es que el evangelio de Dios, que es gratis, hay que entregarlo. ¿Cómo? Gratis. Y clausura este tema diciéndoles, por la verdad de Cristo que está en mí, o sea, su evangelio, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. En la primera carta, en el capítulo 9, Pablo les dijo más o menos estas palabras. Recuerden que, ojo acá, hermanos, no estamos armando un chisme, sino que es una carta íntima entre una congregación amada y entre su Padre amado. Nosotros ahora es que estamos de chismosos acá metiéndonos por los lados a ver qué fue lo que pasó. Pero lo que Pablo dijo en 1 Corintios 9 es verdad, me prefiero morir antes de recibirles un peso a ustedes. Y esa va a ser mi gloria en las regiones de Acaya, que era donde estaba Corinto. Y de paso, ahora quiero decirles por qué no recibo. Es para poder exhibir a esos falsos críticos que tengo, de que ellos sí son mercenarios del evangelio y por eso están detrás de ustedes.
Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. Bueno, pongámonos en pie, hermanos. Dejemos ahí por hoy. Y no era por falta de amor. Diga conmigo, ágape. Ágape. Fuerte, ágape. Ágape. El amor que Pablo sentía por los hermanos de Corinto es el que Dios siente por la humanidad con la cual se ha reconciliado. El ágape es el amor incondicional que solo pretende el bien del ser amado sin recibir nada a cambio. Interesante esto, sin recibir nada a cambio. Entonces Pablo, para cerrar la cosa, porque es una carta íntima entre él y sus amados, le dice, y no me vayan a decir pues que es porque no les recibo porque no los amo. Dios sabe que los amo. Y lo que de aquí en adelante va a seguir en estos últimos capítulos de la segunda carta es una exposición de amor serio, es una explicación de amor tierno y humilde que no le niega la verdad a nadie porque lo que quiere es la vida eterna de aquellos que en Cristo Jesús han creído. Diga conmigo, Señor Jesús, muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu voluntad que es buena, es agradable y es perfecta. Gracias porque al ser hijos tuyos, por el nuevo nacimiento, tenemos tu naturaleza, la nueva, la que ha venido en Cristo Jesús. Ya no estamos bajo pecado, ni somos esclavos de los pecados. Y para salir de ahí, necesitamos renovar el entendimiento. Y en eso estamos. Amén y amén. Dios me los bendiga a todos.